La salud no lo es todo, pero cuando la salud falta, todo lo demás no importa. Esta frase la decía Schopenhauer y durante toda la historia de la humanidad siempre se ha intentado buscar cuáles son los parámetros que definen la salud y cuáles son los parámetros que definen la enfermedad. Y en este sentido ha habido mucha filosofía durante muchos siglos. Uno de los parámetros que define la salud, sin duda, es la falta de enfermedad. Pero ya hoy en día hemos visto, las últimas investigaciones, las últimas teorías que hay sobre la salud, que no solo depende de no tener enfermedad. En este sentido hay teorías como la de Mark Lalonde, que ya en los años 70 definían 4 aspectos básicos que definen la salud. El primero es el sistema sanitario, el segundo el medio ambiente, el estilo de vida y la biología humana. Soy Fabiola Molina, soy fisioterapeuta, soy clínica sobre todo y en los últimos años también estoy colaborando en investigación sobre neurociencias con esta tecnología nueva que tenemos, que es con la que han venido hoy, este viernes por la mañana, a FisioExpo y están aquí sentados. El tema de la salud, de poder definir, sobre todo nosotros a lo mejor que somos fisios, definir el estado de bienestar de una persona, para nosotros es muy importante. Nosotros no solo nos basamos en las enfermedades, ¿verdad?, sino en la calidad de vida de nuestros pacientes y en los sistemas de mejora, en todas las herramientas que podamos conseguir para que esa persona esté sana. Y en muchas ocasiones es verdad que físicamente no se encuentran enfermedades, pero tenemos que definir muy bien cuál es la salud, cuál es el concepto de salud y cuál es el concepto de enfermedad. En los años 70, este canadiense, Mark Lalonde, hizo un estudio en el que vio que la salud dependía en una gran parte del sistema sanitario. Es decir, aquellos países donde tenían un sistema sanitario precario, ¿vale?, tenían muchísimas más enfermedades que las personas que tenían acceso a sistemas sanitarios. Entonces, en este concepto, él se basó mucho en crear ideas sobre la prevención. Es muy importante, no solo en la sociedad que tenemos hoy en día, en la que vamos a intentar paliar las enfermedades cuando ya están, sino definir cuál es la fisiología del cuerpo para poder saber cómo vamos a prevenir esas patologías que vemos en nuestros pacientes. Muchas veces nosotros lo sabemos como fisios, la prevención sería lo ideal, ¿verdad? Poder prever qué es lo que va a pasar antes de tener que curar las patologías. El medio ambiente, por supuesto, es muy importante también, porque no es lo mismo un sitio contaminado, incluso hoy en día tampoco tenemos claro cuáles son todos los factores externos que nos influyen, toda la contaminación que podemos tener, porque ya no solo es de productos químicos, sino también no sabemos bien tampoco cómo nos influyen las ondas, cómo influyen muchos factores que están en el medio externo que pueden también provocar o generarnos enfermedad. Y por último tenemos el estilo de vida y la biología humana. En los últimos años sí que se ha visto que el estilo de vida y la biología humana es una de las cosas más importantes para poder controlar y prevenir esos factores, esas enfermedades. El estilo de vida sí que es verdad que lo vamos a tener, lo vamos a poder controlar porque nosotros podemos decidir en cierto punto, hasta cierta manera, depende de nuestras circunstancias, el estilo de vida. Y después la biología humana, que muchas veces viene predispuesta. Pues fíjense que en los años 70, ¿vale?, definían uno de los factores de la biología humana, definían la herencia, definían el envejecimiento, por supuesto, y después Lalonde decía que habían sistemas internos complejos en los años 70, ¿vale? O sea, una serie de cosas que no sabíamos bien, a mí me hace mucha gracia esto, ¿verdad?, que no sabían bien qué era, pero lo definían como sistemas internos complejos, porque sabemos que no lo sabemos todo. Sabemos una parte de lo que pasa en el cuerpo, pero todavía hay un montón de factores que ignoramos. Por supuesto, en el estilo de vida se definía la toma de decisiones, que es básico no solo a nivel de qué hábitos de vida vamos a tener, sino también de los aspectos psicosociales y, por supuesto, de los hábitos de vida, de cómo vamos a vivir, vamos a hacer deporte, cómo vamos a comer, esas decisiones que hacemos sobre nuestra propia vida, en las que nosotros somos básicamente los protagonistas, ¿vale? Esto no es una cosa que venga externa, sino que suele ser interno y sobre todo yo creo que hoy más, ¿vale? Hoy más tenemos más conocimiento y la gente elige cómo quiere vivir y cómo no.
Entonces tenemos un montón de sistemas que son los que influyen en la salud. A nivel de estilos de vida, pues los hábitos tóxicos, la vida social, que ahora se ha visto que es muy importante tener vida social, ¿vale? Es importante para la salud mental, que luego va a repercutir en la salud física también. La calidad del sueño, la alimentación, el ejercicio, el estrés, el equilibrio. Y después tenemos en la parte de biología humana, cada vez se están descubriendo más cosas, porque sabemos que tenemos un equilibrio electrolítico, que es lo que se ha estudiado en los últimos siglos mucho, a partir del descubrimiento del ADN, a partir del descubrimiento de la acetilcolina en los años 20, se empezó a investigar cómo funcionaban los circuitos químicos en el cuerpo y las cadenas químicas. Hoy en día se está viendo también la microbiota, es uno de los factores muy importantes. Sabemos que la microbiota afecta directamente al estado emocional de las personas, afecta a su estado inflamatorio, afecta incluso a la salud de una manera muy directa, ¿vale? Toda la microbiota que tenemos en el intestino, y no solo en el intestino, sino también en todo el cuerpo. El genoma también, saben que a principios del siglo XX, pues del siglo XXI, se empezó bueno, ya se estaba terminando el proyecto Genoma, que tardó más en la cuenta, y ahora que está el código genético bastante descifrado, pues nos hemos dado cuenta que no todo se cura con genética, ¿vale? No todas las enfermedades tienen una base genética, sino que son una suma de factores los que desembocan en esos problemas. Ahora también está muy de moda el proteoma, ¿vale? Que son todas las proteínas que codifican todas cómo funcionan y que hacen además señales, se señalizan entre unas y otras, como por ejemplo pueden ser las citoquinas, ¿vale? Que son sustancias muy importantes en el cuerpo que están señalizando y diciendo cómo tienen que funcionar los sistemas. El sistema inmunológico, por supuesto, la salud mental, que tiene un peso muchísimo más importante de lo que muchas veces nos pensamos, ¿verdad? Nosotros tenemos pacientes, seguro que han tenido pacientes que vienen a consulta con patologías muy complejas o dolores muy complejos que aparentemente no tienen por qué tener o no tienen ningún origen, se han hecho pruebas, no tienen nada, pero vemos que esa persona a nivel mental, ¿vale? Tiene sus peculiaridades. ¿Les ha pasado? Paciente peculiar con dolores peculiares, vale, pues sabemos que la salud mental y todo el proceso cognitivo tiene que ver mucho también con todos los factores que vamos a encontrar en nuestros pacientes. Entonces, en ese sentido, es importante que tengamos en cuenta todos los sistemas. Yo creo que si queremos realmente abarcar la salud de una persona, no nos podemos basar solo en un ítem, solo en una cosa, sino que tenemos que intentar ver a la persona de una manera multidisciplinar. Y es a lo que está tendiendo la medicina en los últimos años, a interrelacionar sistemas y no trabajar en lo que decían la cachitoterapia, ¿no? Voy aquí un cachito ahí, solo estudio lo mío, ¿no? Porque los sistemas están relacionados. En ese sentido tenemos el electroma. Están todos conectados. Realmente todo esto, todos los sistemas se entrelazan entre sí. Y tenemos que intentar trabajar o de manera multidisciplinar o intentando abarcar, teniendo herramientas para ver a la persona de una manera global, lo más amplia posible. Muchas veces no vamos a ser nosotros capaces de abarcarlo todo. Entonces, lo que tenemos que intentar es trabajar en sinergia con otros profesionales colaborando, ¿vale? Eso en medicina y en fisioterapia estamos en ello, ¿verdad? O sea, colaborando. Hay veces que sí que colaboramos unos más que otros y otras veces nos echamos a veces un poco las puntas y unos y otros, ¿verdad? No sé si les ha pasado de echarnos, vale, pero porque cada uno tiene su perspectiva. Lo ideal sería poder aunar esas perspectivas, ¿vale? Y ver todas las partes que componen el problema. Entonces, en ese sentido, el electroma, que es algo bastante nuevo, por lo menos para mí lo era hace 4 años, ¿vale? El electroma no solo es la neurofisiología, no estamos hablando de neurofisiología, estamos hablando de todas las señales eléctricas que emite el cuerpo, sean nerviosas o no sean nerviosas, que influyen en el comportamiento celular y de los sistemas. Eso es el electroma. Entonces, una cosa son las señales eléctricas que generan los nervios y otra cosa son las señales eléctricas que generan las células. Todas las células, no solo las células nerviosas. Vamos a poner un ejemplo que a mí me gusta poner. Imagínense que nosotros somos células, cada uno de ustedes es una célula que está flotando en la sopa primogénea, ¿verdad?, de principios de la vida.
y cada una va por libre. Bueno, pues ustedes, de manera personal, cada uno de ustedes tiene sus señales eléctricas para poder hacer llevar todos sus recursos a cabo, ¿no? Entonces, por ejemplo, hoy en día sabemos que hay células, animales unicelulares, como el Physarum polycephalum, ¿vale? Que es un moho, que es capaz de emitir señales eléctricas y hacerse una imagen de su entorno. No tiene sistema nervioso, no tiene cerebro, no tiene nada, ¿vale? Es no head, no tiene cabeza. Es un sistema cognitivo que es capaz de generar procesos cognitivos de conocimiento de su entorno unicelularmente, ¿bien? Entonces vamos a imaginar que nosotros estamos en esa sopa y que cada uno es una célula y tiene sus procesos. En el momento en el que son muchos, si somos 2, pues tendremos nuestra comunicación. Si somos 4, tendremos que tener nuestras maneras de comunicarnos. Pero ¿qué pasa si somos 20? ¿Nos vamos a comunicar igual 20 personas que una persona? No, tendremos que generar sistemas. Y si somos 1.000.000, tendremos que generar otro sistema. Vale, pues hay que entender que el sistema nervioso es una evolución de la bioelectricidad. La bioelectricidad siempre ha existido, siempre. Pero el sistema nervioso es una red compleja para poder intercambiar información entre un número muy grande, un número totalmente desorbitado de células. Y eso es el sistema nervioso. Pero bueno, nosotros somos 7.000 millones de personas en la Tierra, tenemos internet, que también es eléctrico, ¿verdad? Pero nosotros seguimos hablando, ¿no? Tú llegas a tu casa y sigues hablando con tus hijos y con tu familia de manera básica, no por internet, sino de manera básica. Eso es la bioelectricidad. Es un sistema muy básico, ¿vale? Cuando hablamos de NESA, hablamos de que, bueno, luego hablaremos, de que vamos a modular sistemas muy básicos en el cuerpo. No sistemas complejos, sino básicos, que son los que se encargan del equilibrio, de que toda la homeostasis del cuerpo se desarrolle. En ese sentido, es lo que hemos dicho. Hay seres muy sencillos hoy en día que tienen bioelectricidad, conjuntos pluricelulares que también tienen sus comunicaciones más arcaicas, ¿verdad? Menos desarrolladas, y seres que generan electricidad, y después tenemos el cerebro, que ya el cerebro, lógicamente, sabemos que no entendemos ni la mitad de lo que está pasando. Yo puede ser que sea un poco friki, yo siempre pienso que hay cuántica, ¿no?, en el cerebro. O sea, nosotros no vamos a inventar nada que no haya inventado la naturaleza ya. Entonces, seguramente si nosotros estamos ya manejando la cuántica, será porque la naturaleza ya maneja la cuántica, antes que nosotros. Bueno, ¿cómo sabemos que hay un comportamiento celular eléctrico? Bueno, pues desde ese año se está haciendo investigación sobre esto. En los años, bueno, si no voy a ponerme a hablar de la historia, porque además hablaremos brevemente después, en el taller que tenemos del sistema nervioso autónomo, pero en los años 80 hay un autor que me gusta muchísimo, que es Robert Becker. Robert Becker era un médico fisiólogo de los años 60, 70, 80. Bueno, realmente el hombre publicó hasta los años 2000, pero con 80 y pico años, era que descubrió que la electricidad tenía que ver con el comportamiento celular. ¿Cómo? Pero a un nivel muy fino. No estamos diciendo de que esté vivo, no, que se mueva o no se mueva, sino a un nivel que no habíamos visto antes. El primer experimento que encontró él con el que lo descubrió, fue porque entendió por qué una salamandra era capaz de regenerar cualquier parte de su cuerpo. A una salamandra le cortas un brazo, le cortas una pierna y la regenera. Pero es que si eres capaz de mantenerlo con vida, a una salamandra le cortas el corazón, le cortas medio corazón y también sobrevive y es capaz de regenerar el corazón. Si le cortas medio cerebro también. Es capaz de regenerarlo todo. Bueno, pues él descubrió que si cogía a una rana y le cortaba una pata, y cogía a una salamandra y le cortaba una pata, el diferencial eléctrico que se generaba en la herida era totalmente diferente. La rana generaba un pico negativo y la salamandra generaba un pico positivo. Y en ese pico positivo, las células se transformaban en células madre, se generaba un blastoma. Y se podía generar cualquier parte. Es más, una vez las células ya estaban activas, si le había cortado la cola y las células activas las ponía en el brazo, le crecía una cola en el brazo. ¿Vale? Ya llegaba un punto en el día en el que el circuito ya estaba en marcha y era capaz de regenerar cualquier cosa. Entonces, ¿qué fue lo que hizo él? Él cogió en unas placas de Petri
unas células de rana que no regeneran y empezó a darle potenciales a las células, potenciales en el sentido contrario al que normalmente la rana iba, ¿no? O sea, en el sentido negativo. Empezó a darle potenciales negativos. Y descubrió, después de mucho investigar, porque tuvo que ir bajando mucho la intensidad, que cuando llegó a 200, de una ventana de 200 a 700 picoamperios, la célula de la rana se transformaba, empezaba a dividirse y se transformaba en una célula pluripotencial. Es decir, cambiando el potencial de la célula, se transformaba en una célula madre. ¿Vale? Esto lo descubrió y está publicado en Nature en los años 80. Este hombre estuvo nominado al Premio Nobel de Medicina un par de veces, ¿no? Yo siempre pienso que si realmente lo hubiera ganado, la medicina hubiera ido por otro lado, ¿vale? Porque esto no es cualquier cosa. O sea, si realmente podemos controlar con la electricidad el comportamiento de las células, súper interesante. Es lo que hace nuestro propio sistema nervioso autónomo. Manda señales para controlar el comportamiento celular. En este sentido, desde los años, este libro se publicó en 1989, en 86, él explica muchísimos experimentos que realizó y ha habido una ventana, un vacío en el que se ha publicado poquísimo sobre bioelectricidad. Y a partir del 2020 se ha creado ya un laboratorio de electrofisiología en Estados Unidos muy importante que lo lleva Michael Levin. Pueden buscar charlas TED de él en internet, Michael Levin, con V, ¿vale? Levin, en el que estos experimentos que Robert Becker hizo en placa, hizo en laboratorio, los está haciendo en los animales. Hoy en día, Michael Levin es capaz, solo generando circuitos eléctricos, de crearle un ojo en la espalda a una rana. Crea lo que le da la gana. ¿Por qué? Porque las señales eléctricas determinan cuáles son los genes que se van a activar para poder generar pues, un ojo, una cola, una pata, donde quieran. ¿Vale? Y él está haciendo unos experimentos muy curiosos, con animales, por supuesto, sobre todo con reptiles. Y dirán ustedes, ¿por qué no han hecho esto en humanos, verdad? Ya que me parece tan fácil. Bueno, los mamíferos se hacen con reptiles porque los reptiles tienen núcleo en sus células sanguíneas. Una de las características de los mamíferos es que tenemos hematíes anucleados. No tenemos núcleo en nuestras células sanguíneas. Vale. Hemos mejorado el transporte de oxígeno, somos más eficientes energéticamente, pero tenemos menos información genética, entonces no somos capaces de cambiar si tú le generas electricidad a la célula no tiene ningún tipo de información genética para poder transformarse en una célula pluripotencial. Entonces, Robert Becker, uno de los experimentos que hacían, ya se lo adelanto, por si quieren verlo, el libro es súper interesante, se los recomiendo. Bueno, realmente ya les recomiendo este, ¿vale? Pero ese también es muy interesante. Él lo que hacía muy original fue pasar el nervio ciático de una rata por dentro de la médula del fémur para poder coger las células hematopoyéticas que todavía no se habían dividido y que sí tenían núcleo. Pues consiguió que una rata, simplemente con esa electricidad, regenerara de media muslo hasta el tarso. No regeneró los dedos, no regeneró del todo, pero sí que consiguió que hubiera una regeneración, hueso, tendones, piel, todo, nervios, vasos, todo. ¿Vale? Solo generando potenciales eléctricos. Entonces todavía nos queda mucho por descubrir de esto. La conciencia de la bioelectricidad está cambiando. Yo lo siento. Lo siento porque, no solo lo siento, sino porque realmente en febrero, nosotros llevamos 4 años trabajando con esto, y en febrero de este año se publicó este libro de We Are Electric, en el que se explica, muchas de las cosas que yo estoy explicando ya, y en el que se pone de manifiesto la importancia del electroma en nuestro cuerpo. Y aparte, tengo que decir que ayer hay un autor que a mí me encanta que se llama José Enrique Campillo. ¿Le suena? José Enrique Campillo, La cadera de Eva, El mono obeso, El mono estresado. Bueno, pues ese autor que a mí me encanta, llevo años leyéndolo, me dijeron, yo después de la pandemia estaba un poco descolocada, que había escrito un libro nuevo, digo, perfecto, se llamaba La conciencia humana. Y cuando me lo fui a comprar, vi que había escrito otro más en el 2022, a finales del 2022, que se llama El universo en un bit. Y habla de esto, de la bioelectricidad del cuerpo, ¿vale? O sea, es una cosa que estamos empezando, se está empezando a investigar, pero realmente tiene mucho potencial, porque es una de las llaves que nos falta. No es que vayamos a descartar todo lo que sabemos, sino que es una pata más en la mesa para poder entender cómo funciona todo el cuerpo. Y cuando hablamos de electroma, nosotros estamos hablando a nivel de la célula, que he puesto ese ejemplo, pero es multinivel.
¿vale? Sabemos que el ADN tiene diferencias eléctricas para poder generar sus reacciones. Sabemos que la capa lipídica, por supuesto, tiene también sus diferencias eléctricas para, por ejemplo, el potencial de acción del nervio, ¿vale? En el que van cambiando. Pero es que a nivel de tejidos también hay unos patrones, a nivel sistémico hay otros patrones, y lógicamente a nivel de individuos y de nosotros también tenemos patrones eléctricos. O sea, la electricidad está en todas partes, ¿no? Si quitaras, hay un autor que decía que si quitaras la electricidad del universo, todo se convertiría en polvo, ¿no? Todo desaparecería, porque todo es electricidad, todo es energía. Entonces, sabemos que todo eso además se mueve de manera coordinada, ¿no? Las moléculas se mueven, gracias a eso tenemos un sistema siempre un poco más complejo y hay un engranaje de comportamiento en el que lo más pequeño influye en lo más grande, pero las cosas grandes también influyen en las pequeñas. Es bidireccional. Y en este sentido, el sistema que tenemos que regula todo ese complejo mecanismo de electricidad es el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo, cuando tú te pones a buscar hacia dónde van las fibras, ¿vale? Las fibras son muchas veces las fibras C-sensitivas, las preganglionares, las postganglionares. Cuando llegan a las terminaciones son muy, muy finas y hay una delgada línea que separa lo que es nervioso a lo que es celular, porque después de todo, prácticamente todas las células del cuerpo reciben inervación. Entonces hay una delgada línea ahí entre sistema nervioso en sí y bioelectricidad en el cuerpo. Esto no les voy a profundizar en esto, ¿vale? Siempre que pensamos en sistema nervioso autónomo, ¿qué dos sistemas piensan? ¿Qué dos sistemas le vienen a la cabeza? Así para que hablen que están simpático, parasimpático, muy bien. ¿Vale? Pues básicamente es lo que tenemos. Tenemos el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático, que es el que determina. No es que sea blanco o negro, sino que los dos trabajan en sinergia para poder llevar a cabo todos los procesos, todos los comportamientos que hay a nivel de sistema. Para eso tenemos unos neurotransmisores muy básicos y unos receptores básicos que dependiendo de si es un sistema u otro, tendremos pues en el sistema simpático tenemos la adrenalina, la noradrenalina con los receptores alfa y receptores beta, y en el sistema nervioso parasimpático tenemos la acetilcolina, ¿vale? Que es la básica, la más importante, con los receptores muscarínicos y los receptores nicotínicos. ¿Vale? Entonces hay sistemas, hay procesos, hay comportamientos que son más simpáticos y otros que son más parasimpáticos. Pero la mayoría de los sistemas siempre tienen que trabajar con los dos. Entonces, ¿qué nos interesa? Nos interesa tener un sistema nervioso autónomo que esté en balance, que esté lo más equilibrado posible, para que si requiere de uno o requiere de otro, cambie de manera ágil, de manera rápida. Si nosotros estamos estresados, como vivimos hoy en día, que vivimos con muchísimo estrés y siempre estamos en simpaticotonía, nos estamos cargando, estamos afectando a muchos procesos en el cuerpo que tienen que ver con todo, o sea, tienen que ver hasta con la regeneración. Nosotros podemos tener una tendinopatía que no cura y no cura y no cura y le hacemos y no cura, cuando otras sí, y que pueda tener con un sistema simpático alterado, o sea, tiene que ver con un sistema simpático que no está dejando que el cuerpo genere sus funciones. ¿Bien? Pero el sistema nervioso autónomo no se queda solo en la periferia, no es solo simpático parasimpático, tiene una serie de estructuras centrales que son las que dirigen todo, que son muchísimo más importantes y más complejas que los propios sistemas simpático y parasimpático. Casi todo el sistema sale, tanto simpático parasimpático, sale tanto del tronco encefálico como de la médula espinal. ¿Vale? Esos son los más periféricos. Controlamos todos los reflejos metaméricos autonómicos, controlamos los reflejos más complejos como la respiración, ¿verdad? A nivel de tronco encefálico, la respiración, que lata el corazón, todos los procesos básicos vitales. Y a partir de ahí empezamos a tener otros componentes suprasegmentarios centrales que son los que controlan las cosas. El primero que controla, más básico, es el hipotálamo, las hormonas. Generamos hormonas para poder controlar todo, la temperatura, las conductas, ciertas conductas no, ciertos instintos que tenemos, los instintos, ¿vale? Eso todo se controla con el hipotálamo. Pero por encima del hipotálamo
tenemos al arquitecto de todo. ¿Quién es el arquitecto de todo en el cuerpo? ¿Quién es el que rige todo lo que va a pasar en el cuerpo? Lo tienen ahí, lo están leyendo. ¿Vale? El sistema límbico. ¿Vale? Esto no nos lo estamos inventando nosotros, esto es un libro del año 2018 que se llama Sistema de Autonomic Nervous System, de Cardinali, en el que él define que el sistema límbico es el arquitecto de todo el cuerpo. Nuestras emociones son las que rigen todo. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Bueno, pues esto es complejo, ¿vale? Es complejo, pero nosotros sabemos que si alguien viene todos los meses a tratarse porque tiene un montón de tono muscular y te pones a preguntarle qué le pasa, ¿vale? Vas a ver que va a tener un trasfondo, todo va a tener un trasfondo. Incluso a veces la persona va a ser más consciente, a veces la persona va a ser más inconsciente y a veces no se va a saber de dónde viene, pero realmente el sistema límbico, que encima el sistema límbico tiene mucha relación con el hipocampo y la memoria, ¿vale? Van a ser los arquitectos de todo, no solo esto, sino de esto también, ¿vale? De todo la homeostasis del cuerpo. ¿Por qué? Porque nosotros, sobre todo los seres humanos, hemos evolucionado en un aspecto muy importante que es la prevención, prevenir, anticiparnos. Somos los reyes de la anticipación. Gracias a eso hemos sobrevivido. Somos capaces de anticiparnos a las cosas. Y todo nuestro sistema ha evolucionado en eso, en anticipar qué es lo que va a pasar. Pase o no pase, ¿vale? Pero ahí estamos, todo el rato pensando qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a pasar. Y en ese sentido, nuestro sistema límbico es uno de los que ha evolucionado más porque somos seres sociables. Y queremos saber qué es lo que le pasa a los demás también, para prevenir cómo va a ser nuestro mundo, ¿vale? Somos seres sociables. Bueno, pues para poder mantener todo este sistema, durante 1/3 de nuestra vida dormimos. Porque todos los sistemas necesitan, para poder mantenerse en el tiempo, necesitan un mantenimiento. Y nuestro mantenimiento es el sueño. El sueño es súper importante. Si nosotros no dormimos, nuestro sistema nervioso autónomo va a estar mal. Sobre todo va a estar estresado, porque el cuerpo pensará, ¿por qué no duermes? ¿No? Pues te voy a subir el tono de alerta para que tú estés más alerta y eliminaremos funciones que no sean necesarias, ¿vale? O sea, dormir es importantísimo. Tenemos 3 modos. El sistema nervioso autónomo se puede poner como si fuera una perilla, como si nosotros moviéramos una palanca y tuviéramos 3 posiciones en esa palanca. Posición vigilia, estamos despiertos, como ahora creo, ¿vale? Posición sueño, y en la posición sueño tenemos fase no REM y fase REM. En la fase no REM, nuestro cuerpo, a nivel periférico, a nivel de sistemas y de órganos, es el que se regenera. Y en la fase REM, nuestro tálamo corta toda conexión con el cuerpo, por eso tenemos en la fase REM, si tenemos fase REM no nos podemos mover, no hay movimiento, y nuestro cerebro empieza a activarse. ¿Por qué? Porque genera funciones de mantenimiento para poder estar al día siguiente mucho más creativos. Una persona que tiene fase REM al día siguiente está más creativa. Una persona que tiene mucho sueño profundo, al día siguiente su sensación corporal es de descanso. Tiene descanso. Si no dormimos en sueño profundo, nos levantamos cansados. Cansados. Hay que preguntarle a los pacientes, ¿cómo duermes? Ah, yo duermo bien. Bueno, ¿cuántos de aquí preguntan a sus pacientes cómo duermen? Por favor. Raise your hand. Ahí está. Bien, muy bien. Hace 4 años cuando hacíamos esta pregunta, levantaba mucho menos, levantaba mucho menos, o sea que ha habido un cambio. ¿Hay gente que lleva más de 4 años o lo están preguntando de hace poco? Vale, bueno, porque es un concepto que se está estudiando mucho ahora. Si vemos además las publicaciones que se están haciendo a nivel de fisiología del sueño, han aumentado muchísimo. Bueno, para poder medir el balance entre el sistema nervioso autónomo, el simpático y el parasimpático, el gold estándar, o sea, la referencia que tenemos ahora mismo establecida más importante es la variabilidad cardíaca. ¿Vale? En la variabilidad cardíaca el corazón es el primero que se activa o que reacciona muy rápido a la simpaticotonía o la parasimpaticotonía. Entonces nosotros a través de la variabilidad cardíaca podemos saber en qué estado está nuestro vegetativo, nuestro simpático y nuestro parasimpático. Después les invito también, vamos a ver,
Ahora después de esta charla vamos a hacer una pequeña implementación en la que hablaremos más del dispositivo, pero esta tarde vamos a hacer una charla de métodos de evaluación, en el que hablaremos del Wicardio, del cortisol y del Oura Ring también, que es un anillo que tenemos para medir el sueño. Que sepan también que los que se queden en la charla hasta el final, esto no quería haberlo dicho al principio, tendrán un regalito, ¿vale? Que es un brazalete. Es que me dijeron que eso tenía que decirlo en la charla y me he dado cuenta que no lo he dicho, pero que lo sepan. Bueno, uno de los principales nervios que tenemos que regulan todas las vísceras y la mayor parte de nuestros sistemas a nivel abdominal y torácico es el nervio vago. Vale. El nervio vago tiene ese nombre porque es muy amplio, o sea, no sabemos realmente hasta dónde llega. Ahora mismo están existiendo publicaciones que relacionan el nervio vago con el femoral, o con el nervio femoral, o el nervio vago con, por supuesto, bueno, con el trigémino y con muchos sistemas más suprasegmentarios. O sea, el nervio vago es tan amplio que realmente todavía no se ha determinado bien hasta dónde llega, porque es muy grande. Y aparte de ser grande, tiene más funciones de las que nosotros aparentemente pensábamos. Bueno, pregunta de viernes por la mañana. El nervio vago, principalmente, ¿qué función tiene? Parasimpático, muy bien, si están súper despiertos. Vale. Entonces, el nervio vago es principalmente parasimpático, aunque se ha visto, como por ejemplo cuando enlaza con cosas, que puede tener funciones simpáticas en determinados momentos. Pero bueno, para no liarnos, vamos a decir que es parasimpático. Entonces, si nosotros tenemos personas o tenemos una sociedad disfuncional, ¿vale? Porque estamos en una sociedad muy disfuncional, en la que la gente está muy estresada y en la que todos vamos a 1000 y estamos todo el rato estresados, hay que tener en cuenta que nuestro cuerpo está hecho para estar estresado durante un día, durante un momento determinado, pero no estamos hechos para estar estresados durante años. El estrés que nosotros llevamos, además el cuerpo reacciona como si el estrés fuera siempre físico, como si nos viniera a comer un león o nos viniera a atacar algo, no lo racionaliza. Entonces, ese estrés en el que estamos todo el rato en simpaticotonía afecta directamente al nervio vago, y el nervio vago empieza a perder tono. Porque si estoy siempre en simpático y el nervio vago es parasimpático, lo que hace es perder tono y dejar de funcionar como tiene que funcionar. Principalmente, aparte de que la comunicación es 80% eferente, ¿vale? No estamos enviando señales al nervio vago para que él sepa lo que tiene que hacer, no. El nervio vago está enviando información en el 80% del tiempo. Perdón, es aferente, ¿vale? Eso está mal, ¿vale? Está mal. Es una A. Perdón. Entonces, aparte de que está todo el rato enviando información, las principales cosas que regula, aparte de las vísceras y del sistema intestinal, por eso tenemos tanto colon irritable, tanta colitis ulcerosa, tanto Crohn, ¿vale? Porque el nervio vago no está funcionando en un principio como debería funcionar. Después ya, cuando tenemos la enfermedad, da igual que modulemos el nervio vago, ¿vale? Eso no lo vamos a solucionar, por lo menos no en un principio. ¿Qué es lo que regula el nervio vago principalmente? Regula la inflamación sistémica, ¿vale? Tenemos las vías colinérgicas antiinflamatorias en el nervio vago, que van a influir directamente en las citoquinas. Entonces, nosotros podemos tener inflamación sistémica porque no tenemos un buen tono vagal. Y es esta persona que te viene y te dice, hoy me duele la rodilla, la próxima semana me duele el tobillo, dentro de un mes ya ahora me duele el hombro, ya no me duele esto, ¿vale? Porque son personas que lo que tienen es una inflamación sistémica del cuerpo, que no me voy a meter ahí, pero que tiene que ver mucho también a nivel intestinal, ¿vale? Pero eso hoy no hemos venido a hablar de eso. Me lo digo a mí misma, perdonen. Después también tenemos, por supuesto, una regulación inmunitaria. El sistema inmune también tiene que ver con esto. ¿Por qué? Porque estamos viendo que cuando regulamos el nervio vago, personas que tienen, luego les hablaremos de cómo regulamos el nervio vago, personas que tienen problemas reumatológicos empiezan a mejorar su sintomatología. ¿Que vamos a mejorar un lupus eritomatoso? No, ¿vale? No vamos a mejorar un lupus, la enfermedad no la vamos a mejorar, pero la enfermedad sí, pero sí que podemos mejorar la sintomatología del paciente y que de repente empieza a tener menos dolor, se empieza a notar más activa porque encima está durmiendo mejor. Y como está durmiendo mejor y tiene mejor estado anímico, empieza a caminar y a moverse
y hacer ejercicio que no lo hacía antes. ¿Bien? Entonces es una cadena. Yo siempre digo que es como si le diéramos un empujón a una piedra en una bajadita, ¿no? Le das un empujón y ya la piedra va circulando. ¿Que tú estás moviendo la piedra durante todo el camino? No, pero el empujoncito fue clave. Vale, pues eso es lo que vamos a hacer. Y como hemos dicho también, el dolor crónico. El dolor crónico tiene que ver mucho con el tono vagal, con el estado que tenemos del sistema nervioso vegetativo. Si nos ponemos a ver ahora mismo en los últimos, todo lo que he encontrado son los últimos 10 años. 10, 11, bueno, 12 años. Si nos empezamos a ver la relación que hay entre el sistema nervioso autónomo y la relación del sistema inmune, ¿vale? Lo que nos encontramos es que regulando el sistema nervio vago podemos conseguir pues, vejiga hiperactiva, casos de artritis reumatoide, los modulamos, podemos mejorarlo. ¿Vale? Se ponen a buscar información y artículos de eso hay para dar y para regalar. Yo he puesto solo unos ejemplos. Si queremos ver también la relación entre el sistema nervioso autónomo y la inflamación sistémica, también lo mismo. Pues hay estudios de cómo se reduce la inflamación en endometriosis, esto lo puse muy rápido, perdón, cómo se en células, a ver, hepatic stem cell activation, bueno, cómo se activan diferentes mecanismos, ¿vale? En todo lo que son inflamaciones sistémicas, porque podemos regular la inflamación a través del nervio vago en muchos casos. Bueno, en este caso es del nervio vago. Dolor crónico, también. ¿Hay una relación entre el sistema nervioso autónomo y el dolor crónico? Sí, y hay mucha investigación también al respecto de cómo mejora el dolor crónico. Entonces, en ese sentido, ¿vale? Luego hablaremos durante todos estos días si van a estar y si pasan por aquí algún día, alguna vez más, que yo les invito, por supuesto, a que vengan. Hemos preparado muchas charlas, vienen muchos compañeros que saben mucho del tema y que utilizan también el dispositivo. Y realmente nosotros lo que queremos con estas charlas es que ustedes aprendan cosas, ¿vale? No venimos solo a hablarles de la neuromodulación, sino a hablarles también de los enfoques que nosotros estamos teniendo para poder tener este tipo de tratamiento. En ese sentido, pues en los últimos años estamos viendo que podemos influir sobre el sistema nervioso autónomo con una neuromodulación. La palabra neuromodulación es una palabra muy vaga, es la que tenemos, ¿vale? Pero realmente a mí, por lo menos, me parece que es una palabra vaga, ¿verdad? Porque en el momento en que un paciente entra a la consulta, si la consulta está más bonita, menos bonita, ya es una neuromodulación. Si tú conectas más con la persona o cómo le hablas, ya es una neuromodulación. O sea, realmente todo lo que hacemos, todo lo que influye a la otra persona, ya es una neuromodulación, ¿vale? Pero en este sentido lo que vamos a hacer es aplicar una corriente en manos y pies y vamos a neuromodular la bioelectricidad del cuerpo. ¿Bien? ¿Alguien conocía NESA antes de venir hoy? ¿Alguien sabe? Bueno, ¿alguien tiene NESA de aquí? Bueno. Uy, qué bien, vale. Bueno, les queda un mundo por descubrir. Me da un poco de envidia. Lo digo porque me acuerdo de hace 4 años. ¿Alguien ha visto los vídeos ¿Alguien ha visto los vídeos? Sí. ¿Y alguien no ha visto nada? ¿Es la primera vez que oyen? Ah, qué bien. Vale, muy bien. Pues son unos valientes, sí señor. ¿Vale? Bueno, por eso venimos a este tipo de exposiciones y por eso se generan este tipo de congresos, ¿verdad? Para poder aprender y ver cosas nuevas y saber. Bueno, pues este dispositivo que tenemos aquí, luego lo pueden probar, consiste en unos guantes y unos calcetines que tienen 24 electrodos y cada electrodo coincide con una terminación sensitiva terminal, periférica, ¿vale? Lo que hacemos es crear una corriente, generamos una corriente que va a entrar desde el dispositivo, que hace una emisión de unos circuitos, ahora hablaremos de esto, y va a entrar en manos y en pies. Cada electrodo está dividido en 6 subelectrodos, por eso tenemos 24. Entonces, se generan un patrón eléctrico que es totalmente cambiante. Podemos decir que es aleatorio, pero no es aleatorio. Está bien, está estudiado, lo que pasa es que todo el rato está cambiando de secuencia. Cada 130 milisegundos cambia las secuencias que tiene. Y esto lo que hace es conectar con diferentes sistemas. ¿Por qué? Porque tenemos 9 programas y cada programa genera unos patrones eléctricos diferentes. Luego, si se quedan en el taller del dispositivo, les explicaremos el origen también de la máquina. Lo digo porque yo lo primero que pensé cuando me explicaron esto
lo primero que pensé fue de dónde ha salido esto. Entonces sé que muchos de ustedes lo estarán pensando ahora mismo, pero que sepan que lo explicaremos en la siguiente charla. Uy. Entonces, el dispositivo emite la corriente, esta corriente entra por manos y pies, genera unos impulsos eléctricos que van a ir a buscar una masa, y la masa es el electrodo direccionador. El electrodo direccionador es un cable chiquitito que lo ponemos normalmente al principio en cervicales, aunque luego lo podemos poner en cualquier sitio. Entonces, si lo ponemos en cervicales generará un efecto, si lo ponemos en lumbares generará otro, podemos cambiarlo de sitio dependiendo de dónde queremos que se concentre la corriente, aunque al final va a ir a todo el cuerpo. Este va a ir también por vías aferentes, va a subir al cerebro, ¿vale? Y del cerebro va a emitir respuestas. ¿Qué respuestas, qué outputs son los que estamos viendo que genera? Pues mejora mucho la calidad del sueño, ¿vale? Incluso en pacientes que ya duermen bien, muchas veces duermen mejor. Un paciente que tiene una patología del sueño no va a mejorar con una patología, o sea, un paciente con insomnio desde hace 20 años no va a mejorar con 2 sesiones, ¿vale? O sea, ya se los advierto, esto no es mágico, no es que nosotros tengamos una varita mágica y no, ¿vale? Son sistemas en los que nosotros vamos a intentar que el cuerpo adapte y que genere también un entrenamiento. Es como un entrenamiento del sistema nervioso. Como todo entrenamiento necesita un tiempo para ir adaptándose. También hemos visto respuestas en el dolor crónico, personas con fibromialgia, sobre todo con neuropático, dolor neuropático. Ese es el dolor más eficaz a la hora de utilizar el dispositivo. A mí me encanta porque yo como fisio, me gusta la invasiva, me gusta mucho la ecografía, me gusta el ejercicio, ¿vale? Pero hay veces que hay dolores que de verdad, que por mucho que hagamos, no los podemos solucionar con las terapias convencionales. Entonces, yo siempre digo que nosotros, en la clínica, no he explicado, yo tengo una clínica en Tenerife, ¿vale? Somos 6 fisios en un pueblo que se llama Icó de los Vinos y ahí estamos ejerciendo desde hace 13 años. Entonces, nosotros teníamos herramientas para poder tratar ciertas cosas, pero hay otras que se nos escapaban. Y entonces ahora tenemos un abanico de posibilidades más grande. No es que seamos magos y lo podamos resolver todo, pero podemos resolver un porcentaje mucho más amplio que lo que podíamos resolver antes. ¿Que estamos cambiando cosas como tratamos? No. Nosotros seguimos tratándolo todo como lo tratábamos. Ahora, aquellos pacientes que se nos escapan, que no podíamos con ellos, los derivamos a este tipo de tecnología. No es que estemos sustituyendo porque además, si necesita fisioterapia, ¿vale? Eso no vamos a evitar el necesitar este tipo de terapias que hemos utilizado siempre. Entonces este es el circuito que genera el dispositivo. Entra por manos y pies, va a buscar el electrodo direccionador, se genera una respuesta a nivel del sistema nervioso central. ¿Cuáles son los parámetros que tiene este dispositivo? Bueno, pues la primera diferencia, lógicamente, con cualquier otra cosa es que es una neuromodulación global. Va a influir tanto en el sistema nervioso periférico como en el sistema nervioso central y en su conjunción. Las dos cosas. Muchas veces tenemos un dolor, que saben que el dolor no es aquí. Ahora estamos tratando personas con miembros fantasma. Empezamos a tratarlas no porque íbamos a tratarlas en miembros fantasma, empezamos a tratarlas porque hicimos un prototipo de musleras nuevo para poder adaptarlo a las personas amputadas que no tienen ni pies ni manos, y nos vimos que en pocas sesiones las personas que llevaban 20 años con miembros fantasma empezaban a mejorar el dolor de miembro fantasma. Entonces, es un ejemplo muy bueno y muy claro de lo que es un dolor complejo, ¿no? Que es un dolor que hay personas que tienen dolor en el pie y no tienen el pie amputado, y el dolor no está en el pie, igual que le puede pasar a un amputado. Y estas personas, los amputados, tienen mucho... Ellos psicológicamente les afecta mucho porque no les duele la pierna, les duele el dedo gordo del pie, les duele el empeine por el lado lateral. O sea, tienen dolores muy, muy concretos. Y es lo mismo que vemos muchas veces en los pacientes, que el dolor es muy concreto, pero que sea concreto no quiere decir que sea del sitio. A veces lo que va a haber es una disfunción en la bioelectricidad o en la información de la zona, que conecta además con el sistema nervioso central. Sabemos que cuando está corticalizado es mucho más difícil, ¿vale? Pacientes con fibromialgia que tienen el dolor hace mucho tiempo y ya tienen el dolor como es una mala adaptación, lo tienen como aprendido, esas personas va a ser más difícil de tratar, pero lógicamente tenemos una herramienta que no teníamos antes. Frecuencias variables, como estamos diciendo, todo el rato cambiando. Parámetros muy bajos, de intensidad de 0,1 a 0,9 miliamperios.
Ultra low frequency, también muy baja frecuencia, de 1,14 a 14,28 hercios. Muy bajita. ¿Por qué? Porque es el lenguaje con el que funciona el cuerpo. El cuerpo funciona con esos parámetros. Por eso es totalmente imperceptible. La gente no nota absolutamente nada. Eso saben que es bueno y es malo, ¿verdad? Porque saben que tienen el típico que quiere que le hagas daño porque si no, no le hiciste nada. Bueno, pues es un tema de educación. Yo por lo menos en mi clínica, yo tengo 3 dispositivos desde hace 4 años y tratamos 20 personas al día con esto. Tenemos mucha gente, ¿vale? Por eso también nos invitan a dar estas charlas, porque tenemos experiencia utilizando el dispositivo. Y es interesante ver cómo cosas que antes no tenía solución, pues ahora mismo le damos un abanico, le damos un abanico de posibilidades que antes no teníamos. Hay un parámetro que podemos modular, que es el voltaje. Tenemos voltaje high y low. Low son 3 voltios y high son 6 voltios. Es lo único que podemos modular en el dispositivo. Y aparte, los 9 programas. Es por eso que este dispositivo viene con un experto universitario en neuromodulación, ¿vale? Porque hace falta saber qué hace cada programa, hace falta tener el razonamiento clínico de poder hacer una buena anamnesis para juntar los 2 conocimientos y aplicarle el tratamiento adecuado al paciente. Es necesario. No es como poner, no sé, bueno, todos los aparatos tienen su cosa, ¿no? Pero hay que intentar hacer una buena anamnesis al paciente para poder saber qué es lo que le vamos a poner. Y la diferencia es grande, ¿eh? La diferencia entre poner el dispositivo al tuntún, como quien dice, ¿no? A los programas que queramos, o poner el dispositivo sabiendo lo que estamos haciendo, es grande en cuanto a tiempos de recuperación. O sea, los tiempos de actuación del dispositivo son muy grandes si sabemos lo que estamos poniendo. ¿Qué programas tenemos? Bueno, tenemos el programa, esto es brevemente, programa 1, programa de estabilización del sistema nervioso. Es el programa, voy a mirar el reloj, perdón, para ver que voy bien, voy bien. Ah, no, voy fatal. Vale, eran las 1:30, pensaba las 1:30. Es que me pongo a hablar. Vale, programa 1, programa de homeostasis. Es el programa en el que modulamos el sistema nervioso autónomo de una manera muy suave. Es el que empezamos siempre con este programa, para que el paciente tenga un primer contacto. Programa número 2 va a ir a todas las estructuras ventrales. Es un programa que ponemos previo a los demás para saber qué estructuras son sobre las que vamos a influir. Programa número 3, el programa dorsal, va a ir a toda la cara posterior del cuerpo. Programa número 4, lateral, toda la zona sagital. Este programa lo ponemos en deportistas, si queremos mejorar el gesto deportivo, o lo ponemos, por ejemplo, también en personas con problemas neurológicos en los que tienen problemas en la marcha. Porque si tú eres capaz de darle recursos a toda la cadena estabilizadora del cuerpo, luego la marcha tiene una diferencia para mejor. Programa 5, programa de fatiga. Tenemos un programa específico de esta microcorriente, de NESA, para poder activar los mecanismos de la mitocondria de creación de ATP. Esto que estoy diciendo a mí me parecía muy fuerte hace 4 años, pero ya hemos encontrado evidencia en la bibliografía desde los años 80 que hay evidencia en el que se demuestra que las microcorrientes son capaces de generar ATP. No de manera súper indirecta, no. De manera directa puede estimular la mitocondria y generar. Y si quieren que les deje los artículos, hay unos cuantos. Me los piden, por favor. Programa número 6, el dolor. Sobre todo el dolor neuropático. Es un programa que vamos a poner para el dolor. Programa número 7, para modular el sistema nervioso autónomo. Es el programa estrella. Por eso siempre ponemos un 7. Programa número 8, que va a influir directamente en el sistema nervioso central. Y el programa número 9, que va a influir en el nervio facial y en el trigémino. ¿Qué es lo que hacemos con los tratamientos? Combinamos. No ponemos solo un programa, sino hacemos combinaciones de programas en cada una de las sesiones. Lo ideal, personalizar el tratamiento, como todas las técnicas y todas las terapias. Si nosotros personalizamos el tratamiento, va a ser muchísimo más eficaz y más efectivo. ¿Qué pasa? Que en los estudios no podemos personalizar los tratamientos. Entonces verán que todos los ensayos clínicos que se han desarrollado sobre esto tienen una programación estipulada, no se ha podido personalizar. Pero aún así hay diferencias estadísticamente significativas con el placebo. Eso ya lo verán. Hay una ponencia también en la que hablamos de todos los aspectos científicos y hay un dossier que se les puede enviar, ¿vale? Si ustedes dan los datos, se le enviará el dossier de evidencia científica con toda la información para que la puedan estudiar. Entonces, resumiendo, ¿qué aplicaciones son las que tenemos? Pues tenemos vejiga hiperactiva, tenemos
en el rendimiento deportivo también podemos tener mejoría en el estrés y en la ansiedad. Para mí este es el estrella, porque yo paso a todos los pacientes que trato desde hace años, que me vienen cada una vez al mes, que les digo que no me vengan una vez al mes, sino que se pongan a hacer ejercicio, por favor, y no me hacen caso, saben qué pacientes les estoy diciendo, ¿verdad? Esos pacientes que no hacen ejercicio, lo que hago es pasarlos a NESA. Les bajo el nivel de estrés y de ansiedad, y cuando se les abre como una ventanita en la que el estado anímico lo tienen mejor, ya ahí es cuando empiezan a hacer deporte, ¿vale? Después ya dejan de venir, se quedan haciendo deporte, que es lo que realmente tendrían que haber hecho desde el principio, ¿vale? Pero es una herramienta que nos da posibilidades, es como que nos abre las posibilidades, sobre todo en el estado anímico del paciente. Mejora del sueño. También le digo que si mejoran el sueño van a mejorar el estado anímico, porque ¿quién no está de mal humor el día que no duerme? Pues hay gente que es que no es que sean ariscos, es que no duermen a lo mejor, ¿vale? Y son así porque no se sienten bien. Mejora en la regeneración de lesiones, de atención y de dolor crónico, ¿vale? Tenemos estudios que demuestran ya que hay una mejora en la calidad del sueño en nuestros pacientes. Hice un estudio con el Barça. Albert, ¿tú vas a hablar de esto? Vale. En el que hablamos también de cómo, bueno, en el que se vio que el grupo de intervención mejoró mucho la fase REM de sueño. Y también ahora se publicó en septiembre de este año el estudio que llevaba un año por publicarse, de niños con parálisis cerebral, en los que se demostró que mejoraba mucho la calidad del sueño, las horas de sueño. Pasaron de dormir una media de 7 horas y media, a dormir 9 horas. ¿Vale? Lo único después se les quitó el dispositivo y se quedaron en 8, ¿vale? Pero sí que mejoraron la calidad del sueño durante un mes. En un mes mejoraron la calidad del sueño. Estrés y ansiedad también. Se ha medido cortisol en algún estudio en el que se ha demostrado cómo hay cambios en el cortisol de los pacientes. También se ha medido en el rendimiento deportivo, ¿vale? Este es el artículo que les digo en el que se evidencia la fisiología de la microcorriente y la mitocondria. Se puede modular eso. En regeneración de lesiones, ¿vale? Este póster lo tienen afuera, por favor. Este lo hizo hace 2 años Eduardo Zamorano, y les invito a que lo vean fuera y que lo lean, porque de verdad que es una delicia el póster. Yo hace 4 años, de verdad, que a mí desde NESA me habían dicho que a ver si se podían ver cambios ecográficos. Y yo, que no se van a ver cambios ecográficos, esto modula otra cosa. Bueno, pues aquí el señor Eduardo Zamorano demostró que sí se ven cambios ecográficos, ¿vale? Sobre todo en la angiogénesis de los tendones de las tendinopatías. En pocas semanas, en un mes, pues, se puede ver tendinopatías muy, muy resistentes que mejoran su vascularización a nivel ecográfico. Y no sale en el póster, pero si ven a Eduardo, que está por aquí, pueden hablarlo con él. Pero esta señora, aparte del póster que hizo, siguió tratándola, y al año sí que había habido también cambios en el engrosamiento. El tendón no cambió aquí el engrosamiento, pero al año sí que cambió el engrosamiento, ¿vale? Porque la señora siguió tratándose. Y es muy interesante. Después también se hizo un estudio de estimulación comparando estimulación de tibial posterior, este es muy interesante, con NESA, ¿vale? Y igualaron resultados. No es que no era mejor que la estimulación del tibial posterior, pero sí que igualaron resultados. Lo que sí que mejoró el índice de calidad de vida. ¿Por qué? Porque NESA no solo modulaba la vigilia hiperactiva, también mejora el sueño, y entonces la calidad de vida sí que fue mayor con NESA que con el tibial posterior. Y de vejiga hiperactiva también hay varios estudios, también hay póster, los pueden ver fuera, en los que se hablan de casos clínicos de vejiga hiperactiva. A nivel de sistema nervioso central, hemos dicho que mejora la atención, ¿verdad? Y la concentración. También si duermes más, pues lógicamente vas a estar muchísimo más despejado. Si tienes más fase REM, le estás dando mecanismos al cuerpo para poder generar esos recursos. Este estudio está terminado y está en proceso de publicación. Está batallándose con la Universidad de Las Palmas, está batallando con las revistas para que lo publiquen, ¿vale? Como pasa con todo. Entonces, es un grupo en el que se estudió pacientes dementes, tienen el póster de esto aquí fuera también pegado aquí en la pared para que lo puedan leer, en el que se vio cómo, comparando un grupo de ejercicio terapéutico NESA y un grupo control, tanto el grupo de ejercicio terapéutico como el de NESA mejoraban a nivel cognitivo, de función cognitiva, ¿vale? Había una mejora cognitiva
aplicando tanto el ejercicio terapéutico como NESA. Y aquí podemos ver, este es el grupo de NESA y este es el grupo de ejercicio terapéutico. Se trató durante 2 meses y se midió 4 meses después. Y se puede ver cómo la mejoría se mantiene después de haber terminado con el tratamiento. ¿Vale? Vean ese póster fuera, que es muy interesante. Estos son los pacientes que tenemos Esta es una foto de mi clínica y esa es una de las pacientes que tenemos amputadas, en el que hicimos un estudio y precisamente esta señora, que fue la primera que pusimos, el dolor de miembro fantasma le mejoró en 2 sesiones. O sea, nosotros no pensábamos que fuera a mejorar, le íbamos a tratar la ansiedad. O sea, es que le íbamos a tratar otra cosa y mejoró el miembro fantasma. Entonces ahora se están generando estudios o se está intentando generar... Bueno, esto lo decimos por si alguien también quiere hacer algún estudio, pues que sepan que no hay nada publicado. Además, hay muy pocas cosas publicadas sobre el miembro fantasma en los últimos 3 años. Entonces, mejoramos dolor crónico también en el aspecto de que estamos mejorando el sistema nervioso autónomo del paciente. ¿Y qué tipo de dolor es el que mejoramos? Pues si tenemos una lesión, tenemos el típico dolor nociceptivo. Esta es la gráfica que está cogida del libro de Butler y Mosley, de Explicando el dolor, ¿vale? Está adaptada. El dolor nociceptivo, cuando el tejido cura, que en algún momento curará, ¿vale? Nadie puede tener una lesión 3 años, porque eso ya no es una lesión, eso es otra cosa, eso es un dolor neuropático, ¿vale? Si tú te das un golpito de nada y 3 meses después te duele, eso no tiene sentido, ¿vale? Hay que ver la historia natural de las lesiones para ver si tienen sentido o no, porque si no tienen sentido tiene que ver con esto. ¿Con qué? Con que sobrepasa la historia natural y es un dolor neuropático. Un día me duele más, un día me duele menos, de repente estoy una semana mejor, a la siguiente semana me estoy muriendo y llevo 3 años así. ¿Se les viene algún paciente en mente? Bueno, pues eso es un dolor neuropático. Por mucho que nosotros tratemos la zona, el problema no está en la zona. Y ese es uno de los dolores principales que podemos tratar con este tipo de tecnología, con la neuromodulación global. Bueno, pues quiero terminar con una frase de Víctor Hugo que dice que atrévete, el progreso solamente se logra así. Muchísimas gracias. Vamos a tener ahora un turno de preguntas, pero de 5 minutos de preguntas. Si quieren, pueden quedarse, por supuesto, les invito a quedarse, que vamos a seguir. ¿Preguntas? Miren, que a mí no me gusta nada cuando no hay preguntas. Perdón, para las preguntas, si no os importa. Vale. Bueno, ¿os presentáis Sí. primero? Hola. Esto es para grabarlo, ¿vale? Ah, vale. Hola, me llamo Ana Bello y el año pasado estuve mirando y estuve bastante rato en el stand, pero he visto en el último estudio que habéis mirado lo del estado cognitivo. O sea, a mí me preocupa un poco con estas cosas que son tan... no sé cómo decirlo. O sea, que uno se encuentra mejor, ¿no? Pero me acuerdo que vi que teníais, que lo he visto en una diapo, un dispositivo como para medir para el paciente, para objetivar el paciente, estás aquí y luego estarás ahí, ¿no? Que era algo como del sudor o algo así. Pero he visto que en el último póster había también otra prueba. ¿Qué prueba era? La del cerebro, el último póster que has dicho que no estaba publicado todavía. ¿Qué pruebas? Sí. Esto fue un estudio, no fue ese estudio, fue un estudio que se hizo en el 2016 para medir la onda cerebral con un encefalograma. Con un electroencefalograma. Un electroencefalograma. ¿Sí? Sí, Vale. es electroencefalograma y lo que se vio es que mejoraba la onda prefrontal alfa. Vale. 20 sesiones del dispositivo. Eso es lo que no conocía, pero lo otro me parece interesante porque era... Eso se hizo con un test cognitivo con el morning, con un test... pero que si tú tienes el dispositivo en tu consulta, ¿no? Que puedas objetivar... Yo que me dedico al suelo pélvico, por ejemplo, pues tengo un biofeedback, ¿no? El antes, ¿no? Yo Claro. no sé, algo que el paciente vea que está mejorando o que está cambiando. Para eso, esta tarde vamos a tener una sesión de métodos de evaluación del sistema nervioso autónomo, porque es lo que hacemos. El dispositivo viene con un Wicardio, viene con un aparato para medir el sistema nervioso autónomo a través de la variabilidad cardíaca. Entonces tú puedes ver cómo está la variabilidad cardíaca del paciente, cómo tiene el simpático, el parasimpático. Tienes una gráfica que ves cómo se adapta al paciente para ver qué programas le puedes poner y qué programas tienes que ir más despacio. Vale. O sea, tenemos métodos para evaluarlo y además puedes darle el antes y el después. Vale, que creo que es lo que vi el año pasado. Que yo personalmente lo que tengo es un sistema, una batería de cuestionarios que los tengo todos en Google Forms
Y es paciente que empieza, paciente que le mandamos cuestionarios, paciente el día antes de terminar, porque si lo haces cuando ya han terminado no te los hacen. Ya. Paciente antes de terminar, el día que está terminando, le pasamos cuestionarios finales. Y decimos el antes y el después. Vale. Y se lo enseñamos al paciente, porque hay veces que son súper cabezonas, ¿sí es verdad? No, Mejorado, bueno, y después dicen, ah, bueno, sí, del sueño estoy mejor. Ah, sí, de eso también estoy mejor. Ah, bueno, sí, los pinchazos ya no me dan, ni tal, ¿sabes? Pero ellos quieren estar bueno, y perfecto. además lo que ocurre generalmente es que cuando estás muy mal, vienen fatal, pero a medida que te vas poniendo te olvidas de cómo viniste. Eso es. Entonces ya no te Eso es. acuerdas. Entonces la mínima cosa, eso Por te eso. molesta como si fuera... Sí, por eso Claro. hay que evaluar. Yo soy Vale. muy pesada con eso, ¿verdad? Bueno, yo creo que es necesario. Sí, sí, pero Gracias. hay que evaluar. Muy interesante, gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Tenemos lo he un dicho. taller de evaluación del sistema nervioso autónomo, Lo acabo de decir. ¿vale? Para que podáis asistir. Y Perfecto. mañana también. Vale. Bueno, pues muchísimas gracias. Vamos a seguir con la siguiente ponencia.